y no estoy diciendo que no tengamos gozo, muchas veces tenemos gozo, pero muchas veces pasa en la vida del cristiano que nos contentamos con tener mucha paz. Disfrutamos de la paz de Dios, disfrutamos de la paz que sobrepasa tu entendimiento. Es muy importante disfrutar del amor, pero Dios es muy importante ver gozo en tu corazón. Es súper importante, tan importante que dice miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 8 versículo del 1 al 3. Eso está tremendo, pónganle mucha atención a eso. Perdóname, 2 Corintios capítulo 8 versículo del 1 al 3. Miren, por eso es importante el gozo. Miren lo que produce el gozo. 2 Corintios capítulo 8 versículo del 1 al 3 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas han dado para los pobres de Jerusalén. Eso lo agregué para que entendieran por dónde viene. Miren, vamos a meditar el versículo. En el versículo 2 dice que este pueblo de Macedonia había recibido, en el 1 dice que había recibido una gracia especial de Dios. En el 2 dice que habían pasado por muchas pruebas de tribulación ese pueblo. Pero menciona, dice, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A ver, y luego en el versículo 3 dice: pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Este pueblo, ustedes pudieran meditar o pensar o razonar: ok, no, pero lo que pasa es que de su profunda pobreza, como eran tan pobres, pudieran dar mucho. ¿De ahí sale eso? ¿Verdad que no? Aquí dice que de la abundancia de su gozo, ese pueblo, aún a pesar de su profunda pobreza, porque si eres pobre, pues ¿de dónde sacas para dar más? Pero a pesar de su profunda pobreza, se movieron, sacaron y compartieron de lo poquito que tenían todavía, así compartieron. Miren lo que provoca el gozo de Dios, que es una gracia en el versículo 1, y que vemos y sabemos que es un fruto. Si hubiera más gozo en tu corazón, si hubiera más gozo en mi corazón, hermanos, no nos importaría el costo de muchas cosas que hacemos para Dios. A veces vienes aquí tristón, o vienes acá a servir con los niños, o a otra vez la reunión, o ahora hay que ir a una reunión nueva. O sea, falta gozo. Pero el gozo tú no te lo puedes provocar, es un fruto, es algo que Dios provoca. Pero es muy importante que si no estás disfrutando de las cosas de Dios, pues te cuestiones. En otro versículo dice: hasta ahora, dijo Jesucristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pidan y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Otra vez el gozo para Dios es importante. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez el gozo. Hermanos, yo no estoy diciendo que el gozo es lo más importante, no estoy diciendo en absoluto eso, pero yo estoy diciendo que según la palabra de Dios, el gozo es muy importante. Eso sí puedo decir, no es lo más importante, pero es importante. Dice la palabra de Dios que muchas veces cuando es Pascua, ya se acerca los festejos de Pascua, que todo el pueblo cristiano también medita en esto, la muerte del Señor, en su resurrección. Te pones a pensar en lo que hizo Jesús por ti y por mí, qué fue lo que lo movió, su amor, y o sea, el sufrir tanto, él sabía, Jesucristo, el Señor, él sabía que iba a sufrir mucho, emocionalmente, físicamente, espiritualmente iba a sufrir mucho. Hermanos, él tenía que
estar clavado en una cruz por muchas horas, y desde antes lo iban a flagelar, lo iban a abandonar sus amigos, se iban a burlar de él, gente que él creó, lo iba a golpear, le iba a mecer la barba, le iba a jalar los pelos, lo iba a golpear, se iba a burlar de él. Entonces la presión iba a estar pesada, y aparte, lo más difícil para el Señor Jesucristo es que estando en la cruz iba a soportar toda la ira de Dios sobre todos los pecados de toda la gente. ¿Se dan cuenta? Él tenía que personificar el pecado, y por eso tuvo que Dios descargar su ira sobre él, porque ese sacrificio nos iba a traer paz para siempre, no iba a haber necesidad de ningún otro sacrificio, porque toda la ira de Dios había sido descargada sobre él. Pero dice en Hechos, dice: pongamos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo no estoy diciendo que solamente el gozo motivó a Dios, a Jesucristo, a morir por nosotros. El gozo, el amor del Padre, el amor por nosotros. Pero él, como que Dios, o sea, él se tuvo que aclarar en su mente, o no sé, todas las bendiciones que iba a haber sobre este mundo y en el cielo, por la alegría de que muchos íbamos a ser salvos, íbamos a ser trasladados al reino de los cielos, y el gozo de su Padre, el gozo, pero el gozo fue una de las cosas que lo motivaron a obedecer, a entregarse. Llega un punto en que haces caso omiso del costo de servir a Dios, y te vas de frente y no le haces caso al costo. Ayer estábamos en la junta de varones en la iglesia donde yo asisto, y el pastor nos estaba comentando que un pastor es un muchacho como de 35 años quizás, o menos, formado ya en el seminario, con muy buen testimonio en la iglesia, de esos corazones que es bien fácil amar, porque aman, ¿no?, así a todos, y muy tierno, muy bonito en sus predicaciones, o sea, sus prédicas muy tiernas, muy ve su corazón en la mano, y acaba de aceptar el pastorado en una iglesia, no tiene, se me hace que ni el año, y se le fue ya la mitad de la congregación se fue. Mi pastor lo estaba motivando, y nos estaba diciendo todo esto porque va a haber una conferencia pronto de pastores de la iglesia, de las iglesias bautistas en Texas, porque no hay pastores. Mi pastor tiene unos 50 y tantos años, y dice que es de los más jóvenes aquí en Laredo, Texas, porque casi todos ya están pensionados o ya jubilados, y como no hay nadie más que se ponga a ofrecerse para pastorear las ovejas, pues tienen que quedarse porque no hay nadie más. Eso ya lo sabía yo, pero lo que me puso nervioso o triste ayer fue que nos compartió, dice: y voy a ir a esta conferencia, y ¿saben qué es lo más triste de todo? Dice que de todos los pastores que voy a ver ahí por primera vez, en 4 años no los vuelvo a ver, porque abandonan el ministerio. Y la razón principal por la cual abandona un pastor su ministerio, ¿saben por qué es? Por la bronca con las ovejas. No es el mundo, no es el pecado, no es Satanás, no es... Muchas veces pierden el gozo los pastores por el problema que hay en las iglesias. Y no nomás los pastores, lo pierden también muchos hermanos en la iglesia por el problema que hay con otras ovejas.